Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente estamos unidos a través de este medio. Es un gusto saludarles. Es un gusto poder también tener ese contacto a través de los hermanos que hemos visitado, llevando alguna despensa, llevando alguna bendición para su vida. Y gracias, hermanos, por ser bien, por ser generosos. Hemos podido entregar ya esas 75 despensas, hermanos, y pues la meta era 50 y fue más la bendición, ¿verdad? Hermanos, oremos por nuestra hermana Lilia Flores, oremos también por nuestro hermano Julio Pacheco, nuestra hermana Marta, nuestra hermana Hulda. Gracias a Dios por la respuesta en la vida de nuestro hermano Miguel Medellín y Samuel. Gracias a Dios por ellos, están bien, hermanos, pero también queremos pedirle de una forma muy especial que oremos por el hermano Lázaro. Nuestro hermano Lázaro está delicado y hay una petición especial de nuestro hermano Armandito y nuestra hermana y su esposa, nuestra hermana Janet, que tienen una petición delante de nuestro Dios. Así que oremos por esas peticiones. Vamos a alabar a nuestro Dios con este precioso himno. Eres limpio en la sangre, eres limpio en la sangre. Vamos a alabar a nuestro Dios. Bien, hermanos, les invito que, aunque no nos podamos reunir en este tiempo, podamos cantar juntos este himno, Eres limpio en la sangre. Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser, oh acude a su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Esperamos, hermanos, que nos hayamos unido en este himno, alabando a nuestro Dios, y muy pronto estaremos unidos también como iglesia, hermanos. Recordemos que esto está pasando y pronto podemos reunirnos aquí en el templo, alabando su nombre y glorificando. Vamos a comenzar un estudio, hermanos, del libro de Santiago. Queremos meditar en este libro. ¿Por qué el libro de Santiago? El libro de Santiago es un libro muy práctico, es un libro doctrinal, pero también llevado a lo que es la vida cristiana en acción, la vida cristiana practicándolo, hermano. Así que vamos a meditar en este libro y quiero que usted abra su Biblia. Voy a leer los versículos que son clave del libro de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 27. Santiago capítulo 1, versículo 27.
la palabra de Dios dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar. Señor, te pedimos que nos ayudes para que podamos comenzar y terminar un estudio de este libro, para que sea de edificación para la vida nuestra. Necesitamos considerar lo que tu palabra nos está diciendo, y también, Señor, para ponerlo por obra, examinarnos nuestro andar, nuestro diario vivir. Gracias por este precioso libro, esta carta de Santiago. Ayúdanos para poderlo hacer. Bendice en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Santiago capítulo 1, entonces tenemos aquí el versículo, dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Otro versículo, hermanos, que es clave es el capítulo 2, el versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago es un libro que tenemos en el Nuevo Testamento y es un precioso libro para estudiar y meditar en la vida que podemos estar llevando. ¿Quién es el autor del libro de Santiago? Bueno, pues su nombre lo dice, es el mismo Santiago, pero ¿cuál Santiago? Unos creen que es Jacobo, el hijo de Zebedeo. Sin embargo, es imposible, ya que él murió antes de que se escribiera esta carta. Otros creen que fue Jacobo, hijo de Alfeo, primo de Jesús, pero esto es muy improbable que él sea. Sin embargo, hay un Jacobo muy conocido por todos los creyentes en este tiempo, y es el hermano de Jesús. Además de que era el pastor de la iglesia en Jerusalén y hermano de Jesús, nos lleva a creer que este libro de Santiago fue escrito por él. ¿Cuáles son algunos argumentos a favor de este punto de que Santiago es el hermano de Jesús? Bueno, él era hermano de Jesús, como dice Mateo capítulo 13, versículo 55. Pero también él fue el testigo ocular del Señor Jesucristo en 1 de Corintios, en el capítulo 15. En el libro de 1 de Corintios, capítulo 15, podemos leerlo de esta manera. 1 de Corintios, capítulo 15, en el versículo, dice, número 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Él fue testigo, hermanos, del Señor resucitado. Jacobo, Santiago, hermano de Jesús. Él también, hermanos, se encontraba entre aquellos que estaban esperando la venida del Espíritu Santo, que habla el libro de Hechos, en el aposento alto. Recordemos que al principio la familia de Jesús, los hermanos, no creían en Jesús, pero se cree que con el tiempo ellos pasaron a creer en Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios. Este Santiago que estamos hablando, hermanos, otro argumento a favor de que es el hermano de Jesús, lo tenemos porque fue el pastor de la gran iglesia ahí en Jerusalén después del apóstol Pedro. No solamente fue el pastor de la iglesia de Jerusalén, sino que también él estuvo y presidió el concilio de Jerusalén registrado allá en el libro de Hechos, en el capítulo 15. Él estuvo en ese concilio
y estuvo presidiendo. Pablo se vio obligado a discutir su ministerio delante de él, delante de Pedro y delante de Juan, como lo registra el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 19. Otro argumento a favor de que Santiago es el hermano de Jesús: él fue el que recibió la ofrenda enviada por Pablo de las iglesias gentiles para ayudar a la iglesia de Jerusalén en el tiempo de la prueba. Pablo llevó esta ofrenda y Santiago recibió. En Hechos capítulo 21 tenemos este registro. ¿Cuál es la fecha en que se escribió la carta de Santiago? La fecha, hermanos, probable en que se escribió la carta de Santiago fue entre el año 45 después de Cristo al año 50 después de Cristo. Y esto es porque a la iglesia se le llama en su forma primitiva, se le llama en Santiago capítulo 2, en el versículo 2, se le llama congregación, del griego sinagoga. Pero también se menciona a los ancianos de la iglesia, pero no se menciona a los diáconos ni a los obispos en Santiago capítulo 5. Por eso creemos que es en este tiempo, en esta fecha del año 45 al año 50 después de Cristo. Además que no se hace mención de la controversia que hubo entre judíos y gentiles, ni se hace mención del gran concilio de la iglesia en Jerusalén en el año 50 después de Cristo. Por lo tanto, se cree que esta carta fue escrita antes de esta fecha, y por eso se da este periodo del año 45 al año 50 después de Cristo. ¿A quién se escribió esta carta? Esta carta se escribió a cristianos que estaban dispersos, había pruebas, estaban pasando por tribulación y habían sido dispersos en diferentes lugares y estaban también sintiendo que su fe se estaba poniendo a prueba a través de las circunstancias que estaban viviendo. Es por eso que tenemos que pensar en el propósito por el cual Santiago está escribiendo esta carta a este grupo de creyentes. Al estar pasando por pruebas, ellos estaban sintiendo que esto les permitía hacer o violar o olvidarse de algo que habían aprendido en la vida cristiana o en la forma de vivir la vida cristiana, y lo estaban dejando porque estaban pasando por pruebas. Y el propósito que podemos tener es que Santiago escribe para corregir una fe corrupta, una fe no correcta, una fe que no es lo que se espera de un cristiano. Muchos estaban profesando la fe en Cristo, pero llevaban una vida incorrecta, una vida separada de las cosas morales que Dios nos enseña. Estaban viendo una fe sin restricción alguna en su conducta. Es por eso que Santiago está escribiendo esta carta, para ayudarles, para animarles, que en medio de la prueba se mantuvieran en esa fe con el Señor. Pero también el segundo propósito es presentar la verdad de la fe en Cristo, una fe genuina, una fe de corazón, una fe que produce fruto, una fe que se ve en una persona transformada, cambiada por Dios. ¿Cuáles son las características especiales de esta carta? Hay algunas cosas que debemos de ver y debemos de recordar que esta carta tiene. Es una epístola universal, es decir, no está dirigida a una persona en particular ni a una iglesia. El escritor conocido como el padre de la historia cristiana, Eusebio, en el año 263 a 339 después de Cristo, la llama la carta universal junto con la de Pedro, Juan y Judas. Otro escritor es Orígenes, en el año 231 después de Cristo. La cita como
escritura y más tarde Jerónimo la incluye cuando trabajaba en la Vulgata Latina en el año 385 después de Cristo. Es la epístola que enseña a amar al prójimo como a uno mismo. Hay dos palabras que son importantes en esta carta y es la palabra prueba y la palabra tentaciones. Y vamos a estar viendo sobre esta diferencia de prueba y tentaciones. Es una carta de la vida real del cristianismo. Es una carta que nos va a enseñar a examinarnos a nosotros de lo que estamos viviendo como cristianos, pero también lo que Dios espera de nosotros. La frustración o quizás una cadena de frustraciones les había vuelto agresivos a los cristianos contra su prójimo, alimentando en sus corazones el deseo de obtener lo que les faltaba sin reparar en medios. Es decir, se estaban olvidando de vivir la vida cristiana y se justificaban porque estaban pasando por medio de la prueba. Mire, Santiago capítulo 4, versículo 1, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así estaban viviendo los cristianos en ese tiempo. El Fondo Social no exime a los lectores la responsabilidad cristiana. Por eso vamos a ver ciertos reproches de parte de Santiago a la vida cristiana. Ellos estaban pasando por circunstancias difíciles, es cierto, pero Dios estaba con ellos y tenían que vivir también de una forma correcta. Era necesario que dejaran una doble mentalidad, y a veces también eso pasa hoy en día en nuestra vida, hermanos. A veces que somos unos aquí y otros afuera. Así que esta carta nos va a ayudar mucho para ver nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestros deseos deben estar en esa sincronía con lo que es la voluntad de Dios, y este libro contiene esa enseñanza muy práctica. Aquí solamente es una carta, 5 capítulos, 108 versículos, y ahí vamos a encontrar 60 mandamientos para la fe cristiana. Es una carta muy, muy práctica, así que vamos a gozarnos y espero que usted también se goce. Meditemos en la palabra y que la palabra de Dios hable a nuestra vida, y lo vamos a estar haciendo en esta serie de estudios del libro de Santiago. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos este tiempo y esta oportunidad de reunirnos y alabar tu nombre a través de este medio. Señor, nos unimos y te pedimos que seas con estas necesidades que pusimos al principio, pero también que tú hables a nuestro corazón para examinar nuestra vida, para que nosotros, Señor, nos alineemos a tu palabra y podamos vivir en este tiempo. Es un tiempo de prueba, es un tiempo de necesidad, pero también es un tiempo donde es necesario poner en práctica la fe en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Vamos a escuchar un himno, Yo te seguiré. Yo te seguiré, Maestro, por donde guíe tu luz, por el valle o tormenta, siguiendo siempre tu cruz. Descanso en ti, creo en
viviré por ti, Maestro, en este mundo sin Dios. Débil soy, mas tú eres fuerte, de ti yo sigo en pos. Descanso en ti, creo en ti, mi vida entera te doy. Yo te seguiré, Maestro, mi vida dirige hoy. Todo entrego a ti, Maestro, sin retener nada en mí. En tu altar yo me consagro en sacrificio a ti. Descanso en ti, creo en ti, mi vida entera te doy. Yo te seguiré, Maestro, mi vida dirige hoy. Damos gracias por este himno, yo te seguiré. Y hermanos, solamente recordarle, estemos en la oración y estemos también meditando en este libro. Son 5 capítulos, es una carta corta para que podamos leerla, pero estudiarla y profundizarla. Que el Señor les bendiga.